Básicamente pues a conservación y restauración. Y tenemos como moderador a Alfonso Monforte, experto en restauración, con importantes actuaciones en muchos de los monumentos de Aragón, como el monasterio de Sigena, la iglesia de la Mantería en Zaragoza, el castillo de Monzón, Palacio de Aljafería, monasterio nuevo de San Juan de la Peña. Sí, pero la ventana que se te va a dar la voz. Que se escapa. Presentas tú a los demás. No, preséntalo. Sí. María Gómez. Pon aquí tu teléfono. María Gómez Rodrigo es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, técnico en conservación y restauración del patrimonio de la Catedral de Valencia y es especialista en restauración de pintura quemada. Teníamos otra ponente que no ha podido venir por una lesión que tuvo hace 2 días, Cristina Marín Chávez. Esperamos contar con ella como experta en geología y petrología, que venía a aportar un poco datos sobre el subsuelo de Sigena, del que nos ha hablado también ya Luis Franco. Entonces Luis Franco va a ocupar también un poco esa parte para poder también responder más bien a las preguntas que haya sobre el tema de restauración y también a las cosas que él ha ido exponiendo, que esta mañana casi no hemos tenido tiempo de hablar. Finalmente, Fernando López Barrena, que es arquitecto responsable de todas las obras de la DGA en Sigena y es jefe de Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en el Gobierno de Aragón. Les damos un aplauso a todos por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Hemos pillado la peor hora después de comer. Si eso nos llamáis la atención para que levantemos la voz y estemos todos al día. Cristina Marín Chávez, por temas de una recaída, de una lesión, no ha podido venir, pero como habrá otras jornadas, lo haremos coincidir para que esté con nosotros y os pueda comentarnos las cosas de las que puede hablar de petrología sobre el monasterio de Sigena. Si alguna duda tenéis en temas de petrología, le preguntáis a Luis Franco, que lo dominará el asunto. Es un súper especialista. De acuerdo. Bueno, pues vamos a dar primero la palabra a Fernando López Barrena y luego continuaremos con temas también de restauración, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos, autoridades, amigos, vecinos. Yo, en primer lugar, sí que querría hacer un recordatorio, un reconocimiento a todos ustedes, porque nos han servido de apoyo para llevar adelante esta grata labor de poder ver otra vez de nuevo los bienes aquí en Sigena. Y especialmente quiero mencionar a los 12 que estuvieron en Lérida cuando hicimos la operación de la ejecución de la sentencia judicial, una sentencia judicial que se hizo vía policial, no vía 155 que algunos quieren manipular, sino vía sentencia judicial, y con la UCO, que mantuvimos 3 reuniones previas viendo que no se cumplía esa sentencia. Se formaron 2 equipos, uno el denominado equipo Lérida, con 12 personas que fueron a Lérida a hacer la entrada, y otro equipo que eran los que estábamos aquí preparando y acondicionando. Baños contra hilerdenses. Bueno, no vamos a hacer guerras o batallas, vamos a decir otra cuestión. Entonces, yo sí que pediría para estos 12, de los cuales están aquí presente también Alfonso Monforte, que estuvo en esta jornada, y Laura Asín, porque ellos para nosotros son los verdaderos héroes de aquella jornada, que fueron en la víspera, en la noche del día 10, a las 12 era la hora en la cual tenían permitida la entrada por la ejecución de la sentencia judicial, porque se cumplía el plazo para recuperar los bienes, y estuvieron allí durante la noche pendientes de la entrada, acompañados de la Guardia Civil, sufriendo los insultos y los malos tratos, y me refiero a malos tratos que mientras en el museo desayunaban, comían, etcétera, ellos se fueron de aquí y volvieron sin haber tomado nada, absolutamente nada, después de pasar toda la noche
sufriendo esa situación y volvieron al día siguiente ya con los bienes, y entonces yo les pido para ellos un fuerte aplauso. Gracias. Yo voy simplemente a recordar las inversiones de una forma rápida que se han realizado en el monasterio de Sigena, cuáles han sido los objetivos, porque ya Luis, nuestro compañero, nuestro arquitecto, colega y amigo, ha expresado, yo creo que de una forma fantástica, toda la explicación, tanto de los antecedentes como de la propuesta del anteproyecto que recoge los objetivos del plan director. Voy a enumerarlos brevemente y luego sí, tal como me ha comentado además Domingo, voy a hacer hincapié en las condiciones del acondicionamiento climático de la sala capitular, porque tantas veces hemos oído en los medios, digamos, beligerantes, vamos a llamarlos así, que el monasterio no reúne las condiciones, que yo creo que ya es bueno, aunque ya lo hemos publicado y lo hemos manifestado, lo hemos dicho repetidas veces, no está de más volverlo a explicar para que tengamos todos esa garantía y esa seguridad de que reúne el monasterio todas las condiciones para que alberguen tanto las pinturas como los bienes, y no solamente porque hayamos hecho esto, sino porque 500 años del monasterio han contemplado la existencia de esos bienes en Sigena, que es el objetivo y tal como se lo dice también la sentencia judicial. Entonces empezamos en el año 88 a 99, se invirtieron 1.101.286 euros. Primero, en actuaciones preliminares de planimetría, canalización de acometida eléctrica, derribo de restos de edificaciones. En el 89 la restauración de la sala capitular por 328.000, del 90 al 91 la restauración del refectorio por 421.000 euros, en el 97 las obras del edificio de acceso por 30.000 y del 98 y 99 la restauración interior de la iglesia por 246.414. En el 2004 se llevan a cabo las obras de eliminación de las humedades del subsuelo con un importe de 1.860.000 euros. Esas obras que tan magníficamente nos está comentando esta mañana Luis. En el 2014 se hacen obras de eliminación de humedades de cubierta del monasterio de Sigena por 39.999. En el 2015 se hacen diversos acondicionamientos por un valor de señalización 2.350, equipamiento 20.000 y obras 60.000. Estos importes estaban dedicados a acondicionar los dormitorios para la recepción de los bienes, según la sentencia judicial, y para la exposición temporal, que es lo que se ha venido desarrollando durante estas fechas. En el 2015 se hace la redacción del proyecto de restauración de la Capilla de la Inmaculada. También se hace el proyecto de restauración de la sala capitular y en el 2016 se ejecutan la primera fase de las obras de restauración de la sala capitular, que también ha estado explicando esta mañana Luis, por un importe de 339.345 euros. En el 2017 se hace la redacción del proyecto de adecuación de la sala capitular, el mobiliario con los focos para la exposición de la iluminación, porque recordamos todos que en el 2016, en julio del 2016, se hace la primera entrega. En el caso sí que fue entrega, los medios del MENAC, 3 representantes, vinieron a traer los bienes que estaban depositados en el MENAC. Aquel día fue, yo recuerdo, de julio, de una gran alegría, y era, digamos, la alegría era a nivel general. Tanto era así que yo enseguida me di cuenta quiénes eran las 3 que venían de Barcelona, porque traían un rictus muy diferente al que había, ¿no? Entonces rápidamente las acogimos porque pensaban que las íbamos a recibir a palos o alguna cuestión de estas, de este pensamiento, digamos, a veces tan provinciano que se tiene fuera de lo que es Aragón, ¿no? Las recibimos, las acogimos perfectamente y ellas ¿De desayunar o de comer? Les dimos lo primero agua, que era Julio, y luego las invitamos a tomar lo que hiciera falta, ¿no? Entonces les cambió el tono de la cara, afortunadamente, después de que vieron que fueron bien acogidas, fueron acogidas con buena alegría, y eso fue en el 2017, ¿no? Esa inversión de 49.645 pues sirvió para estos acondicionamientos, y en el 2018 se hacen las obras de acondicionamiento de la sala capitular, las obras del sistema de climatización, que ahora explicaré brevemente. Como bien saben, no fue entrega, sino que fue ejecución de la sentencia judicial lo que se realizó
en el día 11 de diciembre del 2017. Tuvimos 3 reuniones, ahora se puede contar, antes estaba subido, dice, ese aspecto. Tuvimos 3 reuniones con la UCO, venida de Madrid, la Unidad de Operaciones Especiales de la Guardia Civil, para plantear de qué manera se iba a dar entrada, porque ellos estaban bien informados de cómo iba a ser la entrada en Lérida. O sea, voy a decirla, no sé si llamarlo inhóspita, va a ser agresiva o cómo llamar esa recepción, porque se crearon, esto forma un poco parte del anecdotario, pero un anecdotario que yo creo que es interesante comentar también, porque al final forma parte de la historia, ¿no? Hay que agradecer tanto a la Guardia Civil, que acompañó, y Laura, perdóname si me anticipo yo también a comentarlo, ¿no?, sobre este tema, como los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra se comportaron muy bien en este tema. Hubo 3 cinturones de protección alrededor del museo para facilitar la entrada y protección de los medios revolucionarios estos. No sé si llamarle chusma es una palabra un poco fea, pero... Suave incluso. Suave en algunos casos. Sí. Entonces, los Mossos de Escuadra se encargaron de ese primer cinturón de protección y con la Guardia Civil de los otros 2 restantes. Porque dentro del museo había un individuo que se dice que es conservador, que además de no cooperar nada, enviaba mensajes continuos al exterior, para que los comandos estos, denominados comandos, o como les queréis llamar, que yo antes he dominado con una palabra más fea, estuvieran informados de lo que estaba pasando dentro y estuvieran preparados en el exterior. La entrada se podía producir a las 12, a las 0 horas del día 12 de diciembre, se podía entrar ya, pero por estrategia se consideró que se entrase a las 4 de la mañana. En el grupo de WhatsApp que tenía, los que íbamos a Sigenas, que estábamos aquí, les envié a las 4 de la mañana un mensaje diciendo ¿cómo vais? Y me dice, estamos entrando ahora a las 4 de la mañana. Porque ya los medios exteriores habían desaparecido, la mayoría, y quedaban ya muy pocos en esos momentos. Luego a la mañana se recrudeció y fue cuando se produjeron pues, los insultos, tiraron objetos, en fin, una situación, digamos, poco civilizada, la vamos a llamar cuando menos, ¿no? Entonces, lo que comentamos, esa misma mañana, con la ejecución de la sentencia por parte del equipo, se produce, y los aquí presentes, ¿no?, el equipo con Alfonso Monforte también, se produce el reconocimiento con la cooperación de alguno de los, corrígeme Laura, que tú eras testigo presente y... De todos menos de Albert Velasco. Menos de Albert Velasco. El conservador. Los demás cooperaron y lo que nos comentó el comandante de la Guardia Civil, esto forma parte del anecdotario, lo podemos contar ya, es que en un principio fueron muy opuestos, pero el comandante, me lo contó a mí personalmente, José Luis Collados, le dijo al director del museo, dice, venga usted conmigo que vamos a hablar un momento. Dice, se lo llevó a un apartado y le dijo, dice, vamos a solucionar esto de 2 maneras, si no quiere cooperar, si quiere cooperar, perfecto, si no quiere cooperar, yo le pongo las esposas y me lo llevo al cuartelillo. Entonces, automáticamente el director del museo dio media vuelta y dentro de lo que cabe, pues cooperó. Entonces fueron, yo creo que muy determinante y muy cooperativo el tema y se llevó adelante. Bueno, al día siguiente ya, pues por la mañana se procedió a todo el embalaje, ¿verdad, Alfonso? Y luego por la tarde ya retornasteis. Sin probar un bocado, sin dormir. Esto es la así, dieta, la dieta de ese día, sin dormir en toda la noche y sin probar un bocado. Ildefonso, que está aquí, rápidamente fue al pueblo y prepararon unos bocadillos y el reparto fue el siguiente. Los que estábamos en Sigena no probamos nada porque el sacrificio era los de fuera y no comimos nada, pero los que vinieron, los técnicos nuestros, los 12, se tomaron medio bocadillo, era la ración, porque el esfuerzo físico no fue tan grande como los cooperantes, se tomaron un bocadillo entero. Yo cuando llegué a mi casa a las 11 y pico de la noche, comí como hacía tiempo que no comía. De ganas, pero con satisfacción, la verdad, con ganas y muy bien, y muy contentos porque lo que se había conseguido. Bueno, entonces eso ha sido las inversiones, y la que hablamos del 2018, que ha ascendido a 438.000 euros, hay que pensar que
se ha colocado un sistema de climatización que no cuenta ningún museo de Cataluña con ese sistema. Y yo creo que ni de España, en la sala capitular. Es el sistema denominado de 4 tubos, que consiste en generación de frío y calor simultáneo mediante bomba de calor, aire, agua de 4 tubos, frío y calor simultáneo y climatizadores con baterías de agua caliente y fría. Esto es lo más moderno y lo más actual que hay para el tema de los museos, ¿no? Esto permite además que el sistema pueda estar controlado vía ordenador en el Museo de Huesca, porque evidentemente bastante cargas ya nos dijeron que tenían las hermanas como es para estar pendientes si la temperatura subía o bajaba o si la humedad subía o bajaba. Entonces, desde el Museo de Huesca se podrán corregir las humedades y el grado de humedad y las temperaturas para asegurar siempre las condiciones que nos marcan para la conservación de los bienes. No lo sé si comentar alguna otra cuestión, alguna otra duda sobre algún otro aspecto, pero en resumidas cuentas... Lo de los 4 tubos, pero es muy aburrido. Sí, por favor. Sí. Bueno, la razón de que, lo digo porque como estamos hablando del clima, pues hablamos del clima, ¿no? La razón de que tenga un sistema 4 tubos, como bien dice Fernando, que produzca calor y frío al mismo tiempo, es que la precisión con la que se puede controlar la temperatura es mayor. Si no tenemos más que calor o tenemos frío, todos lo conocemos en casa, el termostato tiene un punto en el que salta a una temperatura y no se vuelve a poner en marcha hasta que no llega a otra temperatura. Con lo cual, en ese caso, si solo tenemos calor o tenemos frío, tenemos que esperar a que el termostato baje unos cuantos grados, que es el margen que tiene el termostato para arrancar y parar. Cuando tenemos calor y frío al mismo tiempo, podemos estar, digamos, manteniendo siempre una temperatura de consigna constante, ¿no? Con lo cual podemos digamos, un poquito más de calor, como cuando hacemos en el grifo, para tener el agua siempre a una misma temperatura, ¿no? Es decir, mezclamos un poquito de calor, un poquito de frío y entonces conseguimos controlar la temperatura en un punto fijo y constante, que es lo que cualquier museo para sus piezas necesita, ¿no? Si a eso se une el control de humedad y los filtros correspondientes de limpieza de ambiente, pues digamos que tendríamos un sistema adecuado, en buenas condiciones, para conservar una temperatura y una humedad constante, que es de lo que se trata. Sí. ¿Ya está? Damos un aplauso ahora a Fernando. Bueno, tiene la palabra María Gómez, nos va a comentar en el caso de pinturas quemadas, el caso en específico de las pinturas de la sala capitular. Sí. Yo, antes de nada, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado tanto en esta plataforma y yo me siento muy agradecida de estar aquí hoy con vosotros y poder hacer, no sé, el pequeño grano de arena que pueda aportar. O sea que agradecimiento absoluto a todos porque sé la labor que habéis llevado a cabo y yo desde allí pues he seguido todo muy de cerca, o sea, he estado muy atenta pero no he estado en presencia. Y al margen de lo que voy a hablar, porque yo solamente voy a comentar sobre una investigación que he llevado a cabo sobre pinturas quemadas, ya que es mi especialidad desde hace 30 años. Pero un poco al hilo de lo que has comentado y que también hemos comentado antes como restauradores, hablando de las pinturas, o sea, de la climatización de la sala, que está muy bien, perfecta, la climatización de la sala. No sé si ultravioleta también estará pensado, ¿verdad?, en la iluminación. Luego hay un problema que hemos comentado que será, bueno, pueden venir las pinturas en cualquier momento, ¿verdad? Pueden ser en unos años, como ha dicho el abogado Jorge Mayor, o puede ser ya. Habrá que tener muy claro dónde van a situarse, o bien a la espera de montarlas y ver el sistema de montaje, o en esa espera, en una sala regulada con una, tal, y en un soporte inerte igualmente, en fin, que eso es una cosa que Alfonso es el que hablará y que comentará, porque lo he hablado con él y digo, bueno, ¿qué pasa con esto? Yo lo había pensado, pero como es un tema que a mí no me va, porque pienso que ellos ya lo tienen, y es muy importante, porque pueden venir y nos pueden, bueno, pues eso, a ver qué hacemos con ellas, que perfectamente pueden estar esperando a que sean montadas con en paneles inertes y tal, con todas las garantías, pero en periodo de tiempo perfectas, en la humedad relativa y eso estable, en una posición estable. Y yo ya nada más, porque eso es Fernando el que hablará de esto y ya, ¿verdad? Yo en cuanto a las pinturas quemadas, pues es mi especialidad y he trabajado sobre ellas y lo que voy a decir es rotundo, lo tengo muy claro.
las pinturas de Sigena, las pinturas del aula capitular, no se quemaron. No se quemaron, no padecieron fuego alguno, ni siquiera fuego cercano. O sea, ni siquiera fuego cercano, que tampoco las quemarían. Me refiero que ya no contamos ni siquiera con las elevadas temperaturas efecto horno. Eso ya ni de lejos. Por la longitud, o sea, por los metros cúbicos de la sala. Porque es imposible el efecto horno, nada. Y cuando hay un incendio, lo primero que se propaga es el humo. Y el humo en superficie se pega en las paredes. No había humo. Entonces, todo lo que ocurrió allí es ya una historia curiosa, porque a partir de las fotografías y de los documentos, hay un documento que dice, bueno, ¿qué ocurre del 1 al 8 de octubre? Que se derriba el tejado, la techumbre, y las pinturas se ven ahí perfectamente, sin ahumar y sin proteger. Y cuando se dice sin proteger es que el señor Gudiol vino a proteger las pinturas, protección, o sea, trabajos de salvaguarda, de protección. Entonces, tira la techumbre del 1 al 8 y las pinturas están sin proteger, se ve perfectamente en las imágenes. Bien, del 1 al 8. ¿Por qué tira la techumbre? Esa es otra, digo, bueno, ¿por qué tira la techumbre? Esa techumbre, debajo había un artesonado y arriba estaba el archivo. Valga decir que es cuando arde algo, cuando han dicho, bueno, pues el artesonado se convirtió en cenizas. Imposible, la madera no arde, arden las ramas pequeñas, arden las hojas, pero no los troncos. Y no cuando no tienen incluso oxígeno en la parte interior. O sea, puedes hasta con un soplete dar que no arde. Esos son estudios hechos que no es imposible. Y más imposible cuando encima de la sala capitular estaba el archivo. El archivo son documentos, son papeles, que esto sí que arde, con facilidad, con mucha facilidad. Si ha habido fuego y se ha quemado la techumbre, señores, ahí no queda ni un papel, porque eso sí que enseguida se... Entonces, partimos de la base de que no hubo incendio. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no atendió las pinturas el señor Gudiol hasta después del 8? Se ven fotografías donde él tira la techumbre. ¿Y por qué tira la techumbre? ¿Dónde está entonces el artesonado? Y esas son las preguntas. Entonces, toda la investigación está haciendo pruebas de calor por efecto horno, por efecto la madera, por madera de todas las tipologías, en hornos, mufla, y bueno, eso es hacer por hacer, porque la lógica, la normal y lo lógico es que a cualquiera que se lo digas, no, lo primero que hubiera habido es humo. Y vemos fotografías en blanco y negro, perfectamente, con su gama de gris, al blanco y negro, que no hay humo. Lo que sí se ven daños, pero esos daños de caída, la caída son de los escombros, porque es mucho los escombros que hay en el suelo, y según he tenido, bueno, hablando con el señor alcalde, Salillas y otras personas, ¿te das cuenta que esos escombros en superficie son muy pequeños, están hechos a piqueta? Y que hay un tronco encima quemado? Ostras, es verdad. ¿Y qué pasa con esas, las puertas que dan al claustro? Están negras completamente. Ostras, es verdad. ¿Y qué ocurre que en la parte de arriba está el cielo raso? Anda, si es verdad. Ahí está, el cielo raso. Luego, ha tirado todo y las pinturas siguen ahí. No ha conservado, no ha hecho nada. Entonces, evidentemente, yo pienso que fue un incendio, digamos, controlado. Entonces las zonas importantes, como la sala capitular y parte de la iglesia, tal, no se quemaron. Y eso fue después, pues bueno, una maravilla, ese artesonado, porque es fácil de quitar ese artesonado, es fácil. Cada taugel eran 2 metros y algo, por 4 metros, cada uno de los taugeles. Entonces, el desmontaje de los taugeles, yo pienso, bueno, pues rápidamente desmontaría los taugeles, se los llevaría, vale, eso me cabe. ¿Dónde estarán? Eso ya no puedo pensar, pero no lo sé. Entonces sí que es fácil el desmontaje de los taugeles. Y luego ya, claro, ¿cómo justificar que eso falta? Pues el archivo, el derrumbe del archivo, de lo que es la techumbre. Una techumbre que creo, porque gracias a los historiadores, que creo que unos años antes se había restaurado por las monjas, se había restaurado. Yo digo, estaba recién... Además, otra de las imágenes
tremendas, que ya son 3 las que tengo, porque gracias a otros 3 compañeros que me han enviado imágenes. Resulta que hay imágenes que son hechas por el señor Gudiol, magnífico fotógrafo, y están hechas desde del ala norte, y desde el ala norte coge un poco la torre del... ¿Cómo se llama? La torre de las señales. Coge un trozo de la torre y se ve perfectamente el tejado sin derrumbar. O sea, en el 36 no se había derrumbado la sala capitular. El tejado está ahí y está en 3 imágenes que se les escapó. O sea, son imágenes. Y junto con todo esto, dice, bueno, pues esto es lo que ocurrió, que no se quemaron. Entonces, bueno, pues... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí. Otro tema muy interesante, porque me preguntan mucho, historiadores, restauradores de otros lugares. No, es que las pinturas se quemaron porque tienen un color oscuro. Eso es ese color. Ese es el color. Fenomenal. La policía científica también, estuve con ellos y eso fue una de las preguntas. Digo, veo que la gente, claro, a veces nosotros los restauradores no contamos todo porque lo damos por sabido, pero hay que contarlo. Resulta que él hizo un estrapo. En ese estrapo se llevó muchos metros cuadrados de pintura, en un enrollamiento interior, hacia dentro de la pintura. Eso es malísimo, porque en el momento que mide 3 o 4 milímetros, lo que estás enrollando, cabe menos, o sea, por la ley de la física, Entonces se desprendieron muchas partículas, lógicamente, de la pintura. Eso, transportado en muchos metros, en muchos rulos de pintura, hasta Barcelona, cayeron mucho más, o sea, se desprendieron más. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el restaurador? Pues, yo llevo también algunas imágenes, pero perfecto, sí. Llevo ahora mucho más técnicas, porque estoy en el trabajo mucho más técnico. Entonces, claro, ¿qué hizo? Desesperadamente pegó la pintura. Y pegó la pintura con lo que dice el MENAC, los informes del MENAC, que me proporcionó Jorge Español. Pegaron la pintura con goma laca, lo sé por eso, goma laca, colas y cera. Estos 3 elementos son orgánicos y oscurecen con el tiempo, como todas las resinas. Todas las resinas oscurecen y los barnices de las pinturas en retablística. En este caso, en mural nunca se aplica eso. Él, al planchar, introdujo sus materiales y esos materiales con 50 años ya están en color pardo oscuro, más oscuro que esto, y con 80 y 90 años es casi negro. Y es el oscurecimiento paulatino que están sufriendo las pinturas, pero por el oscurecimiento de los materiales que introdujo en la restauración, no por la... Simplemente es analizarlas, y no hace falta analizarlas, lo dicen los informes del MENAC. Tienen introducidas, ya no son pinturas murales, en sus microfisuras ha integrado unos componentes, él y ellas también, restauraciones posteriores, que han hecho que esto esté oscuro. Por eso, lo de siempre, ¿no? Bueno, es que se queman entonces ese color. No, y yo cuando oigo el efecto horno me pongo ya a temblar, porque también lo he oído. El efecto horno, ya está bien, el efecto horno. El efecto horno, en los trabajos que hemos hecho, en 1 metro cúbico de un efecto horno, de un horno, una abertura arriba, necesita de leña alrededor de 15-20 kilos de leña. Kilos, ya no metros cúbicos, hablamos de kilos. Un aula capitular que mide 8 por 16, ¿cuántos metros cúbicos hay? O sea, es decir, ¿cuántos kilos de leña? Hagámosla, o sea, así a ojo, no hace falta hablar de... ¿Cuántos árboles y árboles necesitan para que eso eleve las temperaturas, teniendo en cuenta que están abiertas las puertas, las ventanas y todo lo demás? Efecto horno jamás. Imposible es del todo. Y ahora ya lo que yo vengo trabajando, trabajo en pinturas quemadas, he restaurado frescos muy quemados en la guerra, quemados durante muchos días, haciendo forma de bóveda y con mucha leña, y luego durante la guerra ha sido cocina, con lo cual, bueno, increíble. Bien, la restauración, el resultado es la policromía perfecta, increíble. El problema es adherirlos porque sufrieron muchísimo en los movimientos, sobre todo en movimientos de humedad, o sea, cuando hay humedad, de la fogata y de los guisos y la sequedad. Y esa alternancia es la que más daño hace. Entonces era un resquebrajamiento tremendo que no se adhería a la cúpula. Pero lo que es el pigmento, esos pigmentos inorgánicos que suelen utilizarse, perfecto. Y yo ya tengo, lo he traído muy técnico. Yo quería hacer muy breve. Y como
Siempre Muy tengo breve. que te lo explico todo muy rápido, Imposible. muy parado. A ver, sí que... Madre, pero está bien, sí. Pues que te pregunten. Si es mejor. ¿Dónde voy yo? Yo es que Si no me los echas. veía doble en la comida y sigo viendo doble, un poco más entonces. Pero vi unas copas de vino más buenas. Así que... Madre mía. Y ahora, cuando lo abras, es oxígeno, bueno, algo así. Pero no pensaba poner el pendrive ahí, porque... Interesante que vea la gente cómo están de negras Sí. para compararlos con... Yo de los míos, ¿verdad? De los míos. No. Si el asunto era que como participaba, yo quería que estuvierais vosotros. Pero es que esta síntesis que hay puesto por encima, nada, poquito. Pues yo sigo diciendo que no. Te voy a decir que todo, que tienes que decir dónde cogí las muestras. En el coto inferior, sí, porque se quemaría, si herida, se quemaría todo lo que fuera factible. Pero de algo. Entonces, todo lo que es las pinturas, no he visto, yo las teorías, a mí lo que me interesa es Sí. la realidad, esto es lo que Sí. y Bueno, esto es lo que hay que ¿puede hacer. apagar la luz, por favor? La de delante. Fijaros, esto es después del 8 de octubre, donde ha tirado ya la techumbre. Vemos el cielo abierto, ¿eh? ¿Y qué vemos? El cielo abierto y luego esas flechas amarillas indican los arranques de las maderas. Díganmelo mejor los que gente que saben Sí, los las correas, fibras de madera. las correas. Pero lo que vemos son las pinturas. Las pinturas, el color, o sea, no hubiera, si hubiera habido, solamente con que hubieran incendiado unos cuantos muebles, hubieran estado negras, porque es lo primero que se adhiere. Ocurre en cualquier casa. Se quema una silla y una mesa y madre mía, ya se ha llenado todo de humo. No quiere decir que se haya quemado, se llena de humo. No vemos humo, no vemos humo. Sin embargo, fíjense una cosa, ha tirado la techumbre. Con lo cual, que sin proteger una pintura, porque lo primero que se hace es proteger la pintura, y la protección lleva 10 minutos, 1 metro cuadrado. Proteger, o sea, cuando es proteger es colas naturales, ¿verdad? Colas y un papel o una tela, en este caso una tela fina. Y con eso queda protegido, en una mañana hubieran protegido aquello. Y ya está. Y ya a partir de ahí que tiren, o que no tiren, que en este caso que no tiren. Pero ven las pinturas, están sin proteger, luego han sufrido los daños de la caída de los escombros. Este es una de las cosas más graves que yo digo, Gudiol no actuó bien, no actuó. Vamos a ver la siguiente. A ver. Este es el tejado. A la izquierda vemos el tejado. Es una fotografía que me proporcionaron compañeros como Salillas y Juan José Nieto Cayén. Y vemos, este es el ala norte, donde están las fosas de las monjas. Y desde aquí él hizo la fotografía. Yo he puesto más o menos el ángulo. Y veis que allí está el tejado sin derruir. Y en la siguiente imagen es el punto donde se hizo la fotografía y la parte que coge. Pero vamos a pasar a la siguiente, que nos va a dar todavía más datos de esta toma fotográfica que fue hecha por Gudiol, porque era un fotógrafo excelente. Vean, la torre asoma, ¿veis en la parte de la fotografía? En esa esquina arriba está la torre. Esa es la torre. Y desde abajo, efectivamente, yo jugando con el plano, digo, ya está. Él se subió a la parte alta, donde estábamos aquí viendo, para hacer esa fotografía donde se le escapó el trocito de tejado del archivo y del aula capitular, que no se derribó. Ahí está. Esta es una de las buenas imágenes. Y tengo otra más que me la recibí hace poco, que todavía corrobora más esto, que digo, ay, no me da tiempo a meterla, pero vale, da igual. O sea, esta es... Vamos a ver la siguiente. ¿La tienes tú? Porque sí, me la mandaste. Esa es. Bueno, sí, esa es la fotografía. Que yo no la oriento, como yo no he entrado en el... Es que no he entrado, no he podido verlo desde dentro. Y he jugado mucho, digo, Dios, a imaginármelo. Pues el claustro, no está dentro. Fijaros, esa fotografía de la derecha yo aún no la oriento bien, pero hay quien la puede orientar perfectamente, que se ve, parece que no está, que está perfectamente. La panda norte, a la izquierda. ¿Verdad? La izquierda es la panda norte, esta mañana saca la fotografía de Velasco. ¿Verdad? ¿Lo reconocéis, verdad? Esta es la panda norte, esta es la panda Este, exactamente, ¿verdad? Y está perfectamente, y es del 36. Es otra imagen que también... vamos a ver la siguiente, a ver, que yo no sé lo que llevo ahí, en este pendrive que lo he puesto luego.
Vale, pues pasamos más adelante porque es la misma que anterior. Bueno, el artesonado aparecerá, yo creo que aparecerá. A partir de ahora, a lo mejor sí, porque a partir de ahora ya tenemos imágenes de búsqueda. Ahora tienen que buscar. Hasta ahora, como estaba quemado, pero ya está la policía trabajando. Yo creo que es importante que también sea la Policía Autonómica de Zaragoza, de Aragón, la que busque. Están ahora en la Policía Nacional, estoy con ellos, y les he mandado toda la información, pero es importante que sea la policía de aquí también, porque, bueno, yo pienso que puede ser Estados Unidos un lugar donde puedan encontrarse, y es fácil, porque tienen mucho material para encontrar, para buscar, gracias a la web y al ordenador, en fin, todas las plantillas que guardan. Bueno, pasamos, porque realmente, bueno, ¿qué pudo? O sea, claro, muy bien ha dicho la catedrática Mari Carmen Lacarra antes, que Gudiol dijo unas palabras maravillosas, y es verdad, yo lo he oído, y es que se te enternece cuando oyes hablar. Está publicado. Lo puedes ver mañana en mi casa. Sí, yo lo he escuchado. Y habla... Describe su llegada a Sigena. Sí, se saqué el monasterio. Pero claro, yo ahí veo un Gudiol mayor, pero aquí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en ese momento? Aquí era joven, 37 a 40 años, ¿verdad? Por eso yo digo, no lo perdono. Después diría, Dios mío, Aragó, ay, ese monasterio tan maravilloso. Bueno, este artesonado le encantó, ¿no? Y qué fácil de desmontar. Esto fue lo primero que quitó. Las pinturas... Se tira el tejado para sacar eso. No, para disimular. Ya. Es lo que pienso. Para disimular. Sí, para disimular, exactamente. Claro. Habla Dice de que se ha quemado, no se ha quemado. intencionalidad. Claro. Primero quita el artesonado. ¿Ahora qué hago? Yo hablo como él, ¿eh? Pues, Tenía muchos contactos en Estados Unidos. sí, George Cook, ¿verdad? Que está en Estados Unidos. Estados Unidos. Esa es la pregunta que me han hecho. ¿Dónde? Digo, en Estados Unidos. George Cook además tenía carteo, yo lo sé por vosotras porque sois maravillosas, y se tenía carteo con George Cook, que además cobraban en un banco francés, ¿verdad? Otro en Ginebra, tenía Dos, fíjate. Pues en un banco francés, sí. Luego pasaban a San Sebastián, y desde San Sebastián alguien de la familia Mackler recobraba el dinero. Yo he leído eso y digo, madre, ya no me meto más porque no es mi especialidad, pero digo, chapó, porque estas informaciones son maravillosas. Pero bueno, esto es una joya, claro. Policromado, con oro fino. Vamos a seguir pasando, yo no sé qué es lo que va a salir en la siguiente, igual no hay nada. Ah, sí, bueno, el enrollado de las pinturas. Este es el sistema. Eso es una cosa, es que es increíble. Una pintura en lienzo que mide micras no se debe enrollar nunca hacia adentro, nunca. Bueno, en aquella época igual no sabían otro sistema, ¿no? Sí. No, eran muy sabios. Durán Gudiol Sí. tiene que saberlo. Sí. Durán Gudiol no, Gudiol Ricard. Gudiol Ricard. Sí, ¿sabes lo que tiene esto? Seguro, claro. Es la lógica. Una pintura al lienzo es muy delgada y casi no hay diferencia entre el interior y el exterior al enrollarlo. Hay que pegarlo a la Vale. inversa. Cuando tienes 1 centímetro o 2, al enrollar no cabe. Mide menos esto que esto. Y ves que se te cae la pintura, se te cae. Entonces, esto es pura lógica y él, vamos. Entonces, esos rollos... Ahora vamos a ver la siguiente imagen, ya veréis. A ver si se ve... Esto es un traspaso que he puesto, nada, un traspaso normal que... Bueno, el enrollado era una cosa así. Entonces, claro, yo me imagino metros cuadrados enrollados hacia el interior, vale, para viajando unos encima de otros, y pienso, ¿qué llegó? ¿Qué pudo llegar de aquello? Ojo, metámonos en ese momento. Otro tema también muy hablado, porque Laura Borràs, en declaraciones, es la consejera de Cultura, habla, es que me da mucha rabia, porque ella habla de que su conciencia no le permite arrancar las pinturas de Siena, y dice la palabra arranque varias veces. Señora, dice usted la palabra arranque adrede varias veces cuando no hay que arrancar. Las pinturas se arrancaron en el 36 y son móviles, están sobre un soporte, el lienzo y un soporte pegado. Y han viajado 11 veces. Tres ¿verdad? veces seguras transportadas A Nueva Nueva York. York entre ellas. O sea, En parte, Entonces, no, sí. es una manera de hablar que confunde a la gente, y la gente, yo estoy lejos y me dicen, es que tal, y me da una rabia. Esto es. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, la siguiente. Mirad, eso lo metí hace 2 días. Es un momento de montaje, y no sé si en los años 60, 70, la imagen superior derecha, ¿verdad? En el MENAC. El MENAC, ¿verdad? Estas son. En el 90. El 91, el 91 lo puse anteanoche.
Pero ¿veis cómo lo poco que pesan? ¿Veis que hay una cuerda simplemente? Si es una estructura de madera, cuando digan lo que quieran decir, esto se desmonta fácilmente, muy fácilmente. Este es el desmontaje nada más, en planchas de un contrachapado delgado de 0,54 milímetros y ya está. Ya está. Yo creo que ya no hay más. No sé qué habrá, pueden pasar, pero yo es que no sé lo que he metido. Como no pensaban ponerlo. Ya lo he comentado. Pueden pasar, pueden pasar. Sí, el oscurecimiento ya lo he comentado, como no. Lógicamente, bueno, podría poner ejemplos. Pasamos. Mira, esto es un ejemplo tonto. Es pintura sobre tabla, ya lo sé, vale, del periodo gótico, valenciana. ¿Qué llevaba? Pues 90 años con ese barniz, un barniz, nada más. Y el otro día, digo, vale, voy a quitar este barniz. Esto está filmado así, tal cual, con un disolvente en superficie, eliminando un barniz oxidado, y ese es el resultado, como bien sabes, ¿verdad? Ya está. Es una pintura de caballete, ya lo sabemos que es una pintura lisa y no tiene nada que ver con la mural. Pero la mural tiene el peor, porque no puedes barnizarla, porque absorben los estratos y adiós, que es lo que ha ocurrido con las pinturas. Las pinturas están muertas, están muy dañadas. Vamos a recuperar algo, porque es de Aragón, pero recuperar algo que dices, Dios mío, qué dañado viene. Ya. Y es una tristeza, yo no digo, ya, yo creo que ya he terminado con mi exposición. Ya. Nada. Bueno, vamos a seguir con el tema de restauración. Antes de perder el hilo, cuando Gómez habla del tema de que si las pinturas están quemadas o no, yo no he podido tener constancia tocando las pinturas de ver ningún efecto directo de una llama sobre el muro, ¿vale? Lo lógico y lo normal, que luego hablaremos un poco del proceso de arranque y de traspaso y de restauración de Gudiol, estamos hablando de suciedad en superficie. Si se hubieran quemado esas fotografías presentarían, serían ilegibles, así de claro. O sea, porque eso se hace, esas fotografías están hechas antes de colocar las telas de arranque y antes de realizar una limpieza previa. Se ve que no ha habido intervención alguna, ¿de acuerdo? Entonces es una situación que siempre me ha llamado la atención. Yo me quedé en su día, estando en Barcelona, con el libro de Monreal y me lo comulgué como cualquier hijo de vecino en aquellos años. Luego lo ves directamente y claro, no pienso que haya habido ahí nada, un fuego tan intenso para afectar ahí. Siempre me ha llamado la atención el tema de lo que es el alfarce, las crujías, pero también me ha llamado la atención lo que es el tema de la pintura mural que decoró toda la iglesia. Ahora mismo en la iglesia quedan una serie de restos, que en la última fase de que se intervino ahí, se consolidaron, se limpiaron, se fijaron, se asentaron, todo el proceso. Y yo lo único que os puedo decir, que desde una apreciación profesional, todo lo que es, por ejemplo, lo que se conserva en el ábside, son restos de arranque. Son restos de haberse producido un arranque. Primero también deciros que ya Pepe Serra lo reconoce públicamente, que no se trata de frescos, ¿vale? Si fueran frescos, esto se hubiera pasado aparte de calidad artística, hubiera sido una calidad técnica, insuperable para la época, ¿vale? Entonces, los restos que quedan luego en los laterales, tanto del Evangelio como de la epístola, yo la única explicación que le encuentro de que se hayan podido conservar in situ, es que hubiera problemas o limitaciones, vamos a llamarlo, de materiales, o sea, que se quedara sin telas, que se quedara sin colas, que pasara algún problema añadido, o fueran temporales, de limitación temporal, hay que marchar y tal. Porque las escenas que quedan son escenas, no son fragmentos de que pudiera haber habido una degradación. Por eso digo que en el ábside, lo lógico y lo normal, que si hubiera habido un proceso de deterioro, el estado de conservación presentaría diferentes grados de conservación, ¿vale? Tendríamos unas zonas conservadas, la capa pictórica, la capa de superficie, pátinas, que es a lo que estamos hablando,
capas de preparación, etcétera, etcétera. Si esos restos son importantes los que quedan, por el mismo motivo que lo que estamos hablando del alfarje de cada una de las crujías, es importante tener constancia material para poder recuperar, que ahí viene la labor de los historiadores. Ahora hay que patear muchas colecciones. Desde Cataluña se ha pretendido descontextualizar las obras, perder la referencia del origen, hasta en las propias fichas en las que entran a los museos, para perder la procedencia y así que no haya posibilidad de reclamar una obra. Entonces, una manera de hacerlo es con los pequeños restos de mortero que quedan, que algunos, aunque sean insignificantes, que para eso se hizo el esfuerzo de recuperarlos todos, por ejemplo, acabar de sacar las dimensiones de escenas, poder hacer una recomposición a partir de fotografías. Si Gudiol nos habla que la sala capitular es la Capilla Sixtina, ¿cuánto no más tenía que ser la iglesia? O sea, lo de la iglesia tenía que ser una verdadera pasada. Y lo mismo tiene que aparecer, de una manera o de otra. Yo no digo totalmente, pero hay que ponerse las pilas, hay que patear colecciones museísticas, empezar a dudar cuando se vea procedencia no fiel o genérica, hacer un estudio estilístico, empezar a conocer al maestro de Sigena. Digo, es que es algo que hay que empezar a ponerse, no darlo por perdido, porque está. ¿Vale? Vamos a ver. Luego cuando hablemos de... quiero hablar un poco de Gudiol. La pista está en una conferencia que ellos dieron en Bellaterra hace 3 años. Estaba Rosa Gasol, estaba Velasco, y dijeron en la sala, son tan tontos para entender los de Aragón que no saben que hay una pintura en Italia. Yo he buscado por todas partes en Italia, pero no he conseguido localizar. Entonces, la pista está en Italia. Bueno, la pista está en Italia, no creo que sea toda, Juanjo. Vamos a ver, tiene que haber una dispersión, es una cantidad de material y de metros. Además, estamos hablando de un ábside, o sea, ya no solo del ábside, sino de todos los metros un ábside completo y de todos los metros de los paramentos laterales. Estamos hablando de un montón de metros. Y ya digo, los restos que quedan han sido por limitaciones materiales o por prisa, que hay que salir. Se nos ha acabado el momento de estar y hay que marchar. ¿De acuerdo? Bueno, luego hablaremos un poco de Gudiol porque veamos... hablar de Gudiol, voy a hacer los comentarios por el tema del traslado de las pinturas y sobre todo de la reposición. Que es lo que me interesa personalmente, ¿de acuerdo? Bueno, antes de continuar, yo quería agradecer, ya que ha sido todo agradecimientos y tal, desde el principio, a todos los que en su día, a primera hora, lucharon para defender todo lo que fue el conjunto del monasterio. Me estoy refiriendo a todos los habéis nombrado, Ricardo del Arco, Carderera, etcétera, etcétera, Mariano de Pano. Que todo ese esfuerzo, políticos, instituciones, todo ese esfuerzo cayó en saco roto. Y agradecer también, principalmente, el macroesfuerzo a Jorge Español, a Juanjo, porque han hecho un máster en conservación y en restauración acelerado y no de la Juan Carlos I. O sea, ha sido... Y bueno, el máster también lo ha hecho Alfonso Salillas, O sea, Doctor. me alegro un montón de que a fecha de hoy podamos estar en esta situación. También quiero agradecer a una persona anónima y mantendremos su anonimato, haremos la defensa del anonimato, para que fuera, digamos, decisivo en el último momento, para que se dieran los pasos precisos. Y esto llegará en la fecha en la que lo tuvimos. ¿De acuerdo? Mantendremos el anonimato. Si quiere aflorar cuando sea que aflore y punto. ¿De acuerdo?
Bueno, sé perfectamente que no ha sido un camino de rosas, ¿eh? Pero en fin, aquí estamos y ahora hay que pensar en positivo. Si la vida del monasterio ha sido, vamos, un caos, siempre ha habido problemas, un cúmulo de errores. Pensando en positivo, hay que ver que a lo mejor en estas circunstancias nos da la posibilidad de poder ejecutar un nuevo proyecto sin ligaduras, para que eso pueda ser vanguardista, referente para otras intervenciones, y ver que podemos hacer muchas cosas. Principalmente hay una que me interesaría remarcar y se ha comentado esta mañana, que en pleno siglo XXI no podemos separar lo que es el bien inmaterial del bien material. Me refiero, se ha hecho hincapié por parte de Elisa, por parte de Domingo Buesa, de que hay que saber combinar las dos cosas. Igual que hablamos de reponer unas pinturas o bienes muebles dentro de un espacio, lo lógico y lo normal es que todo lo que engloba ese espacio lo podamos mantener. No me gustaría, o sea, para mí sería un fracaso que no se pudiera compaginar estos dos elementos, ¿de acuerdo? Y me dolería, por ejemplo, que sucediera como en el caso que habéis comentado de Aula Dei. O sea, tenemos la oportunidad de que esto se lleve adelante y hay que conseguirlo. Hay que hacer todo el esfuerzo, poner todos los interlocutores posibles para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Beneficioso para ambas partes. También quería comentaros que no os quepa la menor duda de que, por todas las dudas, todos los problemas que se han planteado, de que las pinturas son desmontables, transportables y reubicables. Lo que habrá que desmontar en unas condiciones, habrá que transportar, bueno, lo del transporte en sí, una vez que se haga el desmontaje, eso son cosas estandarizadas, y donde habrá que pelear o discurrir será en el sistema de montaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo lo del desmontaje? Porque no se trata de ligar y desmontar según la infraestructura que tienen actualmente las piezas. Presentan unas dimensiones, algunas de ellas, tremendas, porque se han hecho unos montajes, se han unificado los distintos espacios de arranque para lograr la terminación de unos paramentos, y habrá que pensar que no podemos arrastrar, por ejemplo, toda la imposta completa, no podemos arrastrar todo el intrados completo, no podemos preparar embalajes para un paramento completo, ¿vale? Que es, por ejemplo, lo que luego hablaremos si acaso un poco de Simona Sajeva, es lo que planteaba, porque ella plantea que se mantengan todas estas condiciones y por los daños que se puedan producir si se actúa de otra manera. Vamos a ver. Cuando se hace un arranque, se corta por escenas o por bloques, no se corta por medio de nada y nada. Todos estos montajes finales son la unión de diferentes momentos de arranque, ¿de acuerdo? Luego en taller se cosa. Lo que menos me preocupa, que es lo que ella pone la voz de alarma, es que se produzcan pérdidas porque son elementos débiles. Sinceramente, como estamos en familia, os lo voy a decir. A mí que se caigan realmente esos elementos me preocupa bien poco. Luego diré también los problemas que tienen las restauraciones de Gudiol. No porque fueran malas en su época, sino porque son desfasadas y hoy en día no tienen ningún sentido. Todo lo que se pueda desprender de ahí son elementos añadidos. Y yo como restaurador no puedo, digamos, partirme por un elemento que no tiene el grado de valor histórico-artístico añadido. ¿De acuerdo? Me interesa la obra de Gudiol. Digo, perdón.
del maestro de la Virgen María, del original, del maestro de Sigena. ¿De acuerdo? Pues mira, es una cosa que sinceramente no lo sé. Y ahora solo sé que el maestro de Sigena no lo vemos, que pasa igual que con la mantería. ¿De acuerdo? La obra del maestro de Sigena está oculta, porque Gudiol, por defectos y limitaciones técnicas del momento, tiene que actuar de otras maneras, igual que añadir las gomas lacas, etcétera, etcétera. No había otros sistemas de fijación, de protección, ¿de acuerdo? Entonces, claro, son defectos que se van acumulando y a los que hay que hacer frente. O sea, a mí no me vale que ahora mismo el MENAC diga que esas obras no se pueden mover porque están en unas condiciones y con unos materiales, que ahora lo hablaremos, que para que esté todo estabilizado, lo mejor es tenerlas quietas. Es una postura conservacionista, pero a mí eso no me sirve. Ya que se hace además el traslado, el problema es de ellos. Ahora mismo su presentación ahí, ya, debemos de pensar qué hacer y cómo actuar. O sea, yo no me niego, y lo digo así de claro, me niego a mantener el sistema, o sea, que ahora presenta, ¿de acuerdo? Porque tiene deficiencias y degradaciones en los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, no van a más porque están totalmente en una burbuja, están estabilizadas ahí. Yo no sé, aquí, bueno, también se podría llegar a estabilizar, tampoco habría ningún problema. Todas esas alarmas. Igual que cuando se habla de que Diputación General, el Gobierno de Aragón ha tenido que hacer un sobreesfuerzo con el tema de climatización, hablando de la sala capitular, yo no hubiera hubiera marcado otra pauta. Os lo digo en serio, me alegro de que ahora esté ese sistema, ¿de acuerdo? Pero las necesidades que presenta el espacio de la sala capitular, aquí, con la climatología y el microclima específico del monasterio, estamos hablando que ni hay contaminación, ni hay salinidad, ni hay overbooking de visitas, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la humedad en sí es posible, lo único que puede ser es dado de capilaridad. La capilaridad en sí llega a una cota que no va a llegar nunca a afectar a dónde están las pinturas. Entonces, sé que de cara al exterior, el Gobierno de Aragón ha tenido que hacer un sobreesfuerzo, pero si, yo hubiera sido más duro con ellos, te lo digo en serio. Y lo he hablado con ellos, o sea, hasta ahí, con técnicos de la Generalitat y en medios públicos, pero, en fin, o sea, y no me han podido, digamos, pillar por ningún lado, porque a nada que hubiera metido o hubiera dicho algo que les hubiera permitido hacer carnaza, me hubieran crucificado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Pues eso, simplemente eso, que os quede claro que todos los problemas estos que han planteado de siempre, de que si desmontar hay que pensar en los bloques, hay que pensar en el desmontar, o sea, quiero decir, que no es llegar allí y desmontar, ¿de acuerdo? Manteniendo esas infraestructuras. Hay que volver a seccionar, pero eso tiene que estar con un estudio previo, con un proyecto y así de claro, y tener lo que no sé quién lo va a realizar, si se caerá en responsabilidad del MENAC o no, ¿de acuerdo? Mejor que no. Yo personalmente no delegaría esa función. No delegaría esa función porque facilidades, igual que en el Museo de Lérida, no nos van a dar ninguna. ¿De acuerdo? Bueno. El tema de, por ejemplo, hablando ya, sabemos hacer las cosas. Sí, sabemos, vamos a hablar rápido. Sabemos hacer las cosas aquí en Aragón. Y os voy a decir, hemos sido punteros en nuestra región, tenemos que confiar en nosotros. Hace más de 25 años, se repusieron las pinturas de Vierge. Se hizo el traslado, reposición, cambio de soporte, etcétera, etcétera. 25 años. Y ahí están, y están en condiciones.
sin sistema de control medioambiental. Sí que yo llevé un seguimiento personal, porque me interesaba, durante un año por tener, digamos, los parámetros controlados, ¿de acuerdo? Pero no hubo variación alguna. Las oscilaciones muy amortiguadas en lo que es de estación invernal y de verano. Nada más, ahí están, ahí se mantienen. O sea, no tengáis esas, digamos, esas apreciaciones en las que ha intentado hacer carnaza la Generalitat y el MENAC, pues no hay problema al respecto, ¿eh? Y lo hemos sabido hacer cambiando de soportes, pues eso, más de 25 años hace que se terminó esa obra, ¿de acuerdo? El MENAC lo que ha intentado, Generalitat, pues es realizar informes abrumadores. Hay informes, se agrupan en dos momentos. Cuando se va a inaugurar, cuando se les presenta el momento de reposición de las pinturas dentro del museo, en la sala 17, y cuando viene todo el jaleo judicial. Estamos a ver, qué casualidad, en el 2016. O sea, entre medio hay un vacío de desatención. Se arrastra la presentación que hay, y yo sinceramente, en caso de reponerlas, ahora mismo no sería digno presentarlas como están, porque estaríamos presentando un material con unos sistemas y criterios de restauración, ojo, de los años 60, 70 y 80, o sea, arrastrando todo eso. Vamos a ver. En el tema de los arranques, cuando se ha hablado con la Lucci, etcétera, etcétera, han hablado de que si el proceso fue bueno, vanguardista, etcétera, etcétera, en su momento. Hoy en día, no. Habéis visto unas imágenes de los medios auxiliares en los que están. Para realizar un buen arranque de una pintura, primero, hay que hacer una limpieza de la superficie en condiciones. No había procedimientos adecuados en esos momentos. No había, porque también no había las posibilidades de fijar sin limpiar. ¿De acuerdo? Antes, previo. Entonces, se limpiaron superficialmente. Nada más. Cuando digo superficialmente, es quitar lo que queda semiadherido o polvoriento y punto. Las colas tienen que tener una temperatura adecuada, que si no llegan con esa temperatura, la capacidad de penetración y adhesión la pierden. Entonces, imaginaros, con esa infraestructura, tener el fuego, las colas, mientras tú la coges y la vas a colocar, te tienes que quemar con los dedos para que sepáis de qué temperatura hablamos. En octubre, imposible. O sea, llegaban en frío. Si llegan en frío, la adhesión se reduce, la capacidad de adhesión. Si tenemos suciedad superficial, se reduce. Entonces, en el arranque perdemos, que estamos hablando de un arranque a estrapo, no a estaco, perdemos un alto porcentaje. Y eso se verá muy bien, ya que están las fotografías, porque en la realidad, cuando se quite todas las veladuras, veremos las lagunas generadas, la pérdida que se generó. Sí, sí. Es que lo veremos, ahí se ven completas, Entonces, veremos realmente que eso se hizo rápido, ¿de acuerdo? Después, pensar que no se hizo fijación. Para eliminar esas colas, una vez que estás en el taller enrolladas y tal, te las enrollas, te las llevas a casa. En un camión te puedes llevar todas las pinturas del monasterio, en un camión. Para quitar esas colas se hacen con agua caliente, para buscar la reversibilidad de esa cola natural. Como eso se hizo años después, la reversibilidad de esa cola queda muy reducida. Aún quedan restos de cola sobre las pinturas que las podéis ver en Jaca, las podéis ver en Barbastro, las podéis ver en Huesca. O sea, no hay problema. Entonces, eso ya se queda insoluble, o sea, si no
las atacas directamente, es imposible. Eso al envejecer lo que hace es extrapar la poca pintura que tiene. Entonces, este proceso, si se hubiera hecho más seguido, hubiera sido mejor. Se veía antes. ¿De acuerdo? Podremos ver exactamente las lagunas que existentes, las pérdidas existentes y las pérdidas que presenta realmente. Eso vamos. Hay una imagen que está enrollando, que se ve el estrapo, se ve muy bien el estrapo. Yo lo he visto ahí. Vamos a ver. Se ve el dorso muy bien. Entonces, sí, entonces vamos a terminar ya con Gudiol. Sí. Eso como para manejar las colas, ¿no? Claro, es que cuando llegas ahí queda fría, entonces no tienes capacidad de adhesión. Haces el traspaso. Luego lo que hace es, el traspaso se hace con caseína. Yo en todas las caseínas de Gudiol de esta época, pensar también que eran momentos limitados económicamente. Las caseínas son muy pobres, están envejecidas. Las propiedades mecánicas de la misma se quedan reducidas al mínimo. En Vierge lo que tuvimos que retirarlas, y eso que pensar que en esos momentos se soportó la misma presión de los técnicos catalanes de que todo aquello era intocable. Por eso, por todo lo que habéis ido viendo y oído, toda esta crítica. Al final se consensuó, se habló con quien se tenía que hablar, etcétera, etcétera, entre ellos con Colalucci, porque era uno de los más reticentes, porque era colaborador del MENAC, Yo también conocía a Colalucci, que tenía 91 años, 90 y algunos años, e hizo informes para la Generalitat, para nosotros, para la universidad, a base de dinero, y además, o sea, es una persona que se vende. Colalucci. Bueno. Colalucci. Por eso, en este Colalucci caso, es para que lo sepáis todos, es el apoyan en él, conservador pero de las colecciones vaticanas, ¿de acuerdo? Pero ya Es un padre de la restauración moderna. Y ya está. Y entonces hay que asumirlo y tiene ese peso que por eso han recurrido a él. le piden porque él lo va a hacer, Entonces, pero luego dices, ¿qué estás haciendo? Tiene una cantidad de Lo conozco materiales, estamos personalmente. hablando de telas, yesos, colas, etcétera, 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 madera de chopo, madera de pino, contrachapao. Yo, si queréis y asumís que hay que conservar eso, pues bien, pero señores, tenemos la oportunidad de hacer algo en condiciones. Aparte que digo, esos soportes son inservibles. La recreación espacial que hay ahora mismo en el MENAC está realizada con unas medidas que le pasó la propia Diputación General, y ellos lo que hicieron fue, digamos, normalizar unos módulos, un modulaje, para luego cuadrar esas pinturas. Esas pinturas las han hecho para cuadrarlas a esas medidas. Ahora, si las medimos, tienen un grosor de bastidor. Tendremos pintura por los laterales, porque les sobrará por unos lados, les faltará por otros. Entonces, estamos en un momento de plantearse que hay que hacer las cosas, de que podemos hacer las cosas a fecha de hoy. Recuperar, he dicho antes que no estamos viendo la calidad artística del maestro de Sigena, recuperar esa posibilidad, recuperar el carácter mural de esas pinturas, porque ahora tienen un carácter de lienzo. En muchos casos la reintegración cromática es cómica, dicho con toda sinceridad. Tenemos la posibilidad de presentar en muchas mejores condiciones las lagunas formales, y ya no digo en los espacios que ahora mismo se conservan allí, sino de cómo presentar el conjunto. La sala capitular tiene una entidad propia, no necesita ponerle ningún adorno más. Entonces hay que pensar también en el vacío que se nos genera. Y yo habría muchas más cosas que contar, pero ya las hablaremos en otro momento, y prefiero, si hay alguna pregunta por... Solo una puntualización a lo que estás diciendo, ¿no? Respecto de la climatización. La contraposición de ideas no puede ir por opiniones, sino por datos, y datos objetivos, sobre todo en este sentido. O sea, no puede ser
la contraposición de la opinión de dos expertos, puesto que el resultado es incierto. ¿Quién es más experto? ¿Quién es más sabio? Tiene que ser un dato objetivo, ¿no? A mi modo de verlo, hablábamos a la hora de la comida, una buena manera de presentar, y es la razón por la que tiene climatización la sala, es que se conservan los datos de temperatura y humedad bien y constantes. Es decir, que en cualquier caso, a lo mejor es un exceso lo que se ha hecho, pero en cualquier caso la posibilidad de conservación es buena. Seguramente si no tuviera esa climatización, quien peor se comportaría serían los repintados de Budiol. Sí, seguro. Pero eso no nos interesa. Eso es. Que yo creo que en este momento lo interesante sería empezar a tener ya un registro, si se pusiera en marcha el sistema de climatización, y se va a poner en marcha, un registro de temperaturas y datos de humedad para poder contrarrestar la opinión con datos objetivos, ¿no? Había un arquitecto muy famoso que decía: yo no trabajo con sueños, trabajo con realidades, ¿no? Yo creo que esa sería la primera cosa. La segunda, respecto de las cuestiones dimensionales, no es baladí, porque después de lo que has dicho, Alfonso, las dimensiones de lo que hay allí con respecto a las dimensiones de lo que hay aquí, es posible que no sean iguales. Es seguro que no son iguales. Seguro. Y lo cual quiere decir que en unas pinturas de una precisión tal que exige que las esquinas coincidan, que exige que no una pieza tape a la otra, y cuando digo tapar me refiero a 1 centímetro o 2, no me refiero a palmos, sino a centímetros, pues es importante saber con antelación qué dimensiones reales tiene la sala actual. Es imposible ir con 1 metro y medirlo, porque aquí tiene 2,20 y ahí son 2,23. O sea, yo creo que lo que hace falta realmente es un levantamiento fotogramétrico del interior. Un sistema gráfico de referencia. Vamos ya que sea un sistema gráfico y de referencia que podamos contrastar con la realidad geométrica de las pinturas que hay allí, que es así que se pueden medir, porque como dices, no es que esté modulado, pero tiene un soporte que es claro y es dimensionable. Exactamente. Y después hay otro tema respecto de la dimensión, que lo has dicho muy bien, que hay que trocearlo, porque si sí, hay que volver a introducir dentro de la sala, tiene que entrar, tiene que caber, ¿no? Sí. Pero yo creo que esas dos cuestiones respecto de los datos objetivos de la climatización, 1, y 2, respecto de los datos objetivos de las dimensiones de la sala, creo que se tendría que poner en marcha. Pero yo, cuando he hablado del tema este de la climatización, vamos, del tema medioambiental, yo quería decir porque estamos en mejores condiciones de afrontar los riesgos de alteración de esos parámetros que las condiciones en las que están ahora. Sí, sí. Ahora están así porque tienen materiales orgánicos degradados, clavos oxidados, tornillería, contrachapados. Estaremos mejor después. Claro, si eliminamos todo, además, esos elementos que son el problema de la conservación de la obra, yo prefiero conservar la obra original, lo demás me preocupa poco. Esa es mi postura, ¿de acuerdo? Bien, lo que ha comentado, que es muy importante, esos pequeños centímetros, es fundamental. Y luego el miedo, a mí yo no estoy metida, pero el miedo de, ¿y si vienen pronto? ¿Y si vienen en unos meses? Estar preparados, un presupuesto, lo que sea, para recibirlas sin montar. Esa es la única cosa que... Bueno, está hablando, como veis, pues de todo el montaje que ellos hicieron, que está homogeneizado, ¿no? Porque dices que son todos iguales, cuando en realidad en cada una sería con pequeñas variaciones, y evidentemente pues todo ese montaje, esos bastidores en los que están, pues requerirán un estudio serio de cómo transportarlos, cómo cortarlos. No, pero sí, es que además es un puzzle, no da lectura, no da legibilidad, es un... No tiene el sistema, que ahí está lo vanguardista, Alfonso, el sistema de presentación es lo que nos va a marcar la diferencia. O sea, recuperar una limpieza en condiciones, una reintegración en condiciones. Ellos mismos, en las restauraciones de los 2 ábsides que hicieron de Vic, que salieron muy mal estado, porque el ábside de Vic, que también fue una restauración de Budiol, pegaron las pinturas sobre una base de corcho blanco y entonces salió todo hongos. Entonces ellos, cuando desmontan esos 2 ábsides de Vic y los tienen que replantear en San Cugat del Valle, en el centro de restauración de la Generalitat,
la recuperación de esos, hacen exactamente lo que tú estás diciendo. Vuelven a cortar las pinturas por las líneas de corte, vuelven a limpiarlo todo bien, y entonces en vez de hacer una armadura de madera, hacen una armadura de titanio para evitar las dilataciones del material. Y eso es tan fácil como ponerte en YouTube, pones restauración pintura mural y lo encuentras en la primera. Sí. Y ahí lo ves, en la restauración de un ábside de Devi. Y después eso también en la página web del Museo de Cataluña, en un trozo de una pintura de San Clemente de Taúl, que se a otro sitio, pues hicieron lo que tú estás diciendo. Quitaron todos los pegotes y todas las restauraciones que habían hecho. Pero esto sencillamente es que ellos no quieren que nos llevemos las piezas y dicen, o las tenéis que llevar en un bloque. Como no te las puedes llevar en un bloque y no las puedes montar en un bloque, pues se quedan aquí. Es sencillamente eso. Bueno. Yo también en tema de nuevos soportes, de nuevos soportes, hay que pensar sobre todo en las prestaciones y que queremos de esos soportes. Que sean inertes, semirrígidos, etcétera, etcétera, etcétera. El que sean, por ejemplo, desmontables. Si mañana existe un problema, poder salir pitando. O sea, yo, por ejemplo, no entendería ahora mismo que las pinturas quedaran fijas de nuevo a la pared, porque sufrirían también el proceso de ese soporte. Entonces, hay muchas cosas a pensar a la hora de qué soporte de decidir, qué sistema de presentación. Estos hacían hincapié, por ejemplo, en la cámara que debe de haber entre muro y tal. Debe de haber la suficiente, o sea, que se puede calcular, eso se puede calcular. Pero ellos plantean que haya tener acceso, porque es que su estructura montada les obliga a tener acceso para poder entrar dentro. Hoy en día es que es pensar con unos razonamientos que hay otras posibilidades. Entonces, si eliminamos lo orgánico, lo deteriorado, todos los problemas que tiene de las prestaciones mecánicas, los materiales empleados, nos va a simplificar muchísimo el tema de conservación. Y los parámetros, cuando hablamos de temperatura y de humedad, podemos tener, por ejemplo, un problema en la climatización y no afectar a la obra. Sin embargo, en otras condiciones, cualquier problema nos puede repercutir y alterar. Puede haber un ataque biológico, microorganismos que puedan empezar a desarrollar. Vamos a dar 5 minutos para que cualquiera deis alguna pregunta, aunque no las podamos responder todas, por lo menos qué preguntas tenemos. Que se manifiesten las preguntas y así tenemos un... Se ha portado bien. Vale, bueno. Escuchamos un poco las preguntas y seleccionáis algo que os parezca. Sí, yo quería preguntar. ¿Las pinturas de murales de Boí o Taúl estaban tan mal arrancadas como estas? En las mismas condiciones. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Vale. Boí y Taúl también tiene la misma problemática. Vale. ¿De acuerdo? El problema que se les generará dentro de pocos años a los del MENAC es que los de Boí, las pinturas de Boí y las pinturas de Taúl las van a reclamar. La pintura debe de volver a su estatus. Sí, pero bueno, que ahora me comenta que se arrancaron mucho antes. Sí, pero es la misma técnica. Es la misma técnica. Italianos directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, y él bebió de los italianos. Fueron italianos. Aprendieron una técnica y la repitieron. Por eso digo que cuando se considera, por ejemplo, como un trabajo histórico que hay que conservar esa tipología, darle ese sobrevalor a Gudiol, bueno, para mí no tiene esa concentración, porque si yo conservar lo del restaurador es en detrimento de la obra original, ese principio primero se me acaba. Y en segundo lugar, podemos hacerlo mejor, se deben de hacer mejor esas cosas. Otra cosa es que no pudiéramos aportar mejores prestaciones, pero a verlas haylas. Además, que yo, muy breve, he tenido acceso a algún informe del MENAC, informe técnico, pericial, y digo, con todas las palabras, que lo vi infantil.
Sí. O sea, es increíble cómo yo no podía entender que personas que firman como directoras de la pintura admiral del MENAC pudieran hacer un informe tan malo en todos los aspectos, analíticos, técnicos, físicos. O sea, hablar de un fresco y decir que lleva blanco de plomo, que es una locura. Y de hecho, era Jorge Español, y aún sigo viendo eso, y es de alumnos, no se entiende, de verdad. Por eso hay que sacar un poco de pecho y decir, señores, que no están haciendo ustedes nada mejor que nosotros, que va, que va. Por eso ha sido criticable. Que nosotros estamos preparados, pero muy preparados, ante cosas que te quedas muy... Yo me quedé muy mal. Digo, bueno, yo con la Luchi finalmente, y Jorge lo sabe de buena fuente, se ofreció a colaborar y reconoció que había estado mal informado, y una mala información intencionada, ¿de acuerdo? O sea, información sesgada. Se atribuyeron pretensiones de lo que se iba a hacer cuando todo lo que se planteaba no tenía ni sentido. Entonces el hombre también iba engañado. Y lo importante, ya se presentó, digamos, un plan de actuación y tal, y de verdad que me quedé satisfecho cuando con la Luchi ofreció su colaboración, que corroboraba, digamos, los planteamientos que para la defensa jurídica le había pasado a Jorge. Entonces, se puede echar mano, y a veces se necesita ese apoyo moral de otras instituciones para decir que no es, digamos, un capricho de unos peleando contra nadie, que no se trata de eso. Una pregunta más por ahí y nos vamos. Belén. Vamos a ver, con respecto a la capilla Panteón, Dios mío. si estamos todos aquí es para también aportar ideas, y en ese sentido esa capilla, que yo creo que tuvo una intervención del 18 importante, debe de conservarse. No debemos de destruir nada que tenga un valor histórico-artístico, aunque sea de una época bastante diferente del origen. O sea que este tema habría que planteárselo muy seriamente, y de hecho hay un compañero que ya lo ha planteado antes. Y en relación con Erte, pues sí que lo fuimos a ver, y en el libro de intervención también de los Puyolles en los años 49 y 50, que luego Gallanuño, en su libro sobre la pintura española en los museos extranjeros, ya recoge como las del lado de la derecha, quiero recordar que eran las escenas de San Juan Bautista, a los pocos años ya están en los Estados Unidos. O sea que ahí hay un mecanismo de comercialización muy claro por parte de los Puyol en este tema. Quiero decir que lo habéis planteado con respecto al artesonado, pues evidentemente será cuestión de seguir a lo mejor los propios archivos si se quedan del señor Gallanuño, etcétera, 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 a ver por dónde se encuentran esos datos. ¿Alguna pregunta más? Vamos a darnos 10 minutos de descanso. Voy al baño, podemos tomar un café. Salvador Trayero está por ahí. No sé si ha venido al final. Sí que ha venido, sí, le he visto. Salvador nos ofrecía ahora, ¿verdad? No. Vale. Pues vamos a tomar un café aquí, 10 minutos, y seguimos por no cortar demasiado a los siguientes. No te preocupes. Será la última vez. Perdón, no he querido intervenir porque tampoco soy experta.